Bueno, continuamos. Este es el enfoque provincial por FM Keops, por AM 1520 de Chascomús para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a dialogar con otra personalidad política, ex diputado nacional, dirigente histórico en el radicalismo a nivel nacional. Nos referimos a Federico Storani. ¿Qué tal? Martín López Latra te saluda. ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Bueno, un gusto y gracias por hacerte un tiempo ante tanto requerimiento de que estás teniendo los medios últimamente. Pero bueno, Federico, te vimos justamente en fotos, en posteos, en redes, de que has estado, porque quería empezar por ahí, ¿no? El tema de esta manifestación tan inmediata que hubo al anuncio del mega decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei, allí frente al Congreso de la Nación. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, se vivió, vale la pena aclarar, como una reacción absolutamente espontánea. Ujú. Primero empezó con ruido de cacerolas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, apenas concluyó el discurso del presidente anunciando el decreto de necesidad de urgencia, y posteriormente algunas imágenes de pueblo espontáneo que Mm, concurría a distintos lugares de concentración, porque también recalco, no era solamente en un punto de la capital federal. mm, Eh, Hubo en diferentes barrios, en Boedo, en Caballito, en San Telmo, en Belgrano. A mí se me ocurrió entonces, junto con un conjunto de correligionarios, amigos y amigas, caminar e ir para el Congreso como un hecho simbólico, abrazar el Congreso, que en definitiva es la casa del pueblo, mm, toda vez que al Congreso le va a tocar tener que analizar este decreto de necesidad de urgencia, que a mi punto de vista es un fenomenal retroceso, además de ser totalmente inconstitucional mm, y que violenta de manera alevosa el Estado de Derecho en el sentido sustancial, ujú, empezando por la división de los poderes, de aquellos poderes que son exclusivos competencia que le corresponden al Parlamento, en particular a la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo, legislar sobre impuestos, entre otras muchísimas cosas, ¿no? claro. Por lo tanto, surgió espontáneo, había muchísima gente espontánea, no había consignas de partido, Mm, solo había banderas argentinas mm. y me alegro de haber participado porque contribuí con un pequeñísimo aporte a la presencia, que era contagioso ver que el pueblo argentino reacciona ante semejante intento de latrocinio en contra de los intereses del país. Sí, sale, obviamente, ¿no? Uno sigue análisis como el tuyo, de constitucionalistas. La mayoría han dicho que es inválido este decreto de necesidad de urgencia. Entonces uno se pregunta, con ingenuidad, ¿no? Con ingenuidad te lo pregunto también, ¿por qué crees que lo hace? ¿Tiene alguna carta bajo la manga? ¿Está viendo alguna debilidad política del otro lado? ¿Hay algún contexto que por ahí lo ve favorable a algo? No sé, ¿por dónde analizar esto, no? Bueno, siempre cuando se toma una decisión de este tipo hay un cúmulo de factores que son concurrentes, algunos pueden predominar sobre otros. Por supuesto, en mi análisis está primero una visión muy sesgada del punto de vista ideológico, esta doctrina que tantas veces se ha enarbolado, que es la doctrina del shock, la Mm, necesidad de un shock, mm, y que ese shock debe hacerse de manera inmediata cuando todavía se cuenta con una legitimidad popular por la reciente realización de las elecciones, en particular del balotaje, ¿no? mm, Entonces es un poco el argumento: o se hace ahora o no se hace más, o no hay que repetir errores del pasado de intentar hacerlo con gradualismo. El propio Macri dijo que si volviera a ser presidente, si tuviera la oportunidad de serlo, haría lo mismo pero más rápido. Era un ujú, poco la metáfora de la motosierra, lo advertimos muchísimas veces. mm, Por eso es que se han juntado todos. Este es el gobierno no solamente de Milei y Villarroel, es también el gobierno de Bullrich, de Petri, de Schiaretti, de mm, Randazzo, de mm, Ritondo, de Macri, por supuesto. mm, Es claro. un gobierno de un partido conservador con sesgos autoritarios muy duros, muy claros, y esto se expresa
en las medidas que se pretenden imponer, violentando, como dije antes, el Estado de Derecho y las más elementales normas democráticas y constitucionales. Ujú, está Por claro. eso es que nos da también la oportunidad de reagrupar fuerzas que equilibren, que controlan y que se vayan presentando como una alternativa a esto que se quiere imponer, que desde mi punto de vista va a ser extremadamente negativo para los intereses del pueblo argentino en general, de los trabajadores, de la clase media y también de la entrega del patrimonio nacional. Para poner un simple ejemplo, la derogación de la ley de tierras habilita a que cualquiera pueda comprar tierras en nuestro país. Ujú, Es el negocio para que extranjeros como Luis, por ejemplo, que ya ha comprado un pedazo de la Patagonia, se mm, puedan comprar directamente las tierras. mm. No nos olvidemos de la relación estrechísima de amistad que existe entre Macri y algunos príncipes cataríes de los países árabes, etcétera. Por lo tanto, esto no es una ficción, no es una imaginación, está en la posibilidad real Mm. y de una economía capitalista extractivista al máximo que va a afectar fuertemente también el medio ambiente y la calidad de vida de los argentinos. Bueno, y yendo a otros aspectos, pues yo te iba a proponer, como le propuse el anterior entrevistado, Humberto Tumini, de Libres del Sur, el tema si se pueden establecer categorías en cuanto a prioridades, qué es lo más salvaje, por así decirlo, que está proponiendo este decreto, pero veo que todo por igual, vos lo has establecido así, ¿no? En lo laboral, en lo social, en lo económico, en materia de ambiente. Recién analizabas el tema un poco, el tema del ambiente. También está lo laboral, ¿no? Algo que es muy preciado a lo que es la doctrina radical. Absolutamente, porque el radical se enorgullece cuando se alude al famoso artículo 14 bis de la Constitución y se habla de Larralde, de Levenson y tantos que desarrollaron la doctrina social del radicalismo y la inclusión de ese artículo con rango constitucional, donde están los derechos sociales, los derechos laborales, que fueron verdaderas conquistas que no se dan por generación espontánea, se dan por mucha lucha, por mucho esfuerzo, por mucho sacrificio. Mm, Por lo tanto, son conquistas de las cuales no hay que retroceder. Las sociedades más avanzadas del mundo no retroceden sobre sus derechos sociales, al contrario, los mm, reafirman. Este planteo del individualismo absoluto lleva al extremo que hemos visto en algunas imágenes de dos personas, en este caso dos mujeres en Córdoba, peleándose por una oferta y peleándose, no lo digo imaginariamente, tirándose de los pelos, pegándose por una oferta en un supermercado. Eso ujú, es el hombre lobo del hombre. Eso te parece mucho más a la filosofía de Hobbes claro, que a estos supuestos trasnochados experimentos anarcocapitalistas. claro. Destruyen los principios de solidaridad, de interés general, de bien común, de construcción de una sociedad solidaria. Mm, Todas estas cosas están en juego en este momento. ujú, Y yo no quiero entrar a analizar medida por medida. claro, De claro. arranque digo, esto no va, que mande una ley y en todo caso se analizará Ujú, ley por ley lo que corresponde, porque nadie pretende ponerle palos en la rueda ni impedir la gobernabilidad, como aducen algunos, sino tampoco votar a libro cerrado, permitir que se cambie algo que no estuvo tampoco legitimado por la voluntad popular. La voluntad popular es indivisible. ujú, Acá hay una mayoría que votó alguna de estas cosas, pero mm, no todas. Y hay también una minoría que no las votó nunca y ujú, tiene el derecho de expresarse. Para eso ujú. existe la democracia. Equilibrio, control, alternancia. Cuando hablabas del tema de que, bueno, que envíe una ley o leyes, bueno, estaba mirando por ahí el flamante presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lustó, estaba proponiendo esto, ¿no? Una ley espejo que supongo que es el mismo contenido del decreto, pero en la forma de ley, y ahí, bueno, analizar capítulo por capítulo qué va y qué no va de acuerdo a la decisión que adopte cada bloque, en este caso el radical, ¿no? Bueno, por supuesto, eh, hay muchas de las materias que se meten, porque también parte de la estrategia, como vos me preguntabas, es meter todo en la bolsa para ver cuánto saco, Claro. ¿cierto? Lo que pasa es que un DNU se toma completo, no hay posibilidades de desatarlo Mm, como si fuera un paquete de leyes. mm, Y por lo tanto me parece que han ido por lo máximo,
donde el ideólogo detrás de esto es Federico Sturzenegger, que incluso en la escenografía de ayer, la de la Sí. presentación del discurso del presidente, sin tener ningún cargo, ocupó un lugar preponderante. Mm, Podríamos decir, parafraseando, Milei al gobierno, Sturzenegger al poder, porque él es el ideólogo detrás de esto, además de experiencias que ya han tenido un rotundo fracaso en la historia argentina. ujú, Recordemos, por ejemplo, sin ir tan lejos, la dictadura con Martínez de Oz, que intentó una desregulación completa de la economía y se asentó sobre las bayonetas y terminó muy, pero muy mal. mm, Lo mismo podríamos decir con el proyecto que en su momento impulsó el menemismo con el ministro Cavallo, que mm, también terminó con la convertibilidad y la salida de la convertibilidad en el 2001 también con una tragedia. mm, Cada vez que se intentaron este tipo de experimentos han sido malos. Basta ver la historia argentina. Esto no tiene nada de nuevo. mm. Esto es mucho más que el problema de defender la casta. Esto es un contubernio. Ujú. Acá toda la casta estaba en la fotografía que estaba detrás de la imagen del presidente de la Nación cuando anunciaba este decreto de necesidad de urgencia. Yo le quiero preguntar la última a Federico Storani, que ha vivido lo que ha sido el menemismo, donde te pido este análisis, ¿no? Porque el menemismo también fue sorpresivo en un movimiento de masas que, bueno, siempre se ha catalogado como nacional y popular. Haber adoptado una política liberal en aquel momento fue sorprendente. Yo te he visto, por ejemplo, pelear contra la instalación de los peajes, contra un montón de cosas, privatizaciones, de lo que se llamaban las joyas de la abuela y demás. Y ahora viene como este sacudón, como esta segunda etapa. ¿Vos podés hacer una comparación entre ambas etapas con 30 años de diferencia? Se puede hacer una comparación tranquilamente, pero hay algunas diferencias que son importantes. Como vos bien señalás, primero Menem surgió de una interna abierta entre Cafiero Mm, y el propio Menem, que lo legitimó primero internamente, luego ganó una elección, ganó con una propuesta totalmente distinta de la que luego llevó adelante. Su trípode de consigna era salariazo, revolución productiva y cultura del trabajo, es sí. decir, lo contrario que finalmente hizo, Mm, pero tenía la espalda de gobiernos de provincias, de municipios, de un partido, de una interna abierta, como dije antes. ujú, Esto más bien se hace con mucho poder de facto y sobre todo con poderes de facto económicos. Es la primera vez en la historia argentina, recalquemos este detalle que no es menor, mm. que el presidente en cadena alude a una empresa privada para direccionar los Me negocios. sorprendió también. Nunca ocurre. Mm, Eso es increíble, nunca ocurrió. No mm, ocurrió ni con Juárez Selman, con la Baring Brothers, ni ocurrió con Justo, con el Tratado de Roca-Runciman, ni ocurrió en tantas otras oportunidades, mm, a pesar que luego se hizo. Acá hay un desembosado plan de concentración en unas pocas manos, el ajuste que lo pague la clase media y los sectores más vulnerables, y una extranjerización a como dé lugar. Por eso es que en algunos casos hemos hablado de que las medidas son muchísimas malas. Va a afectar también a los jubilados, mm, no existe más la movilidad, mm. se actualizarán como quieran por decreto los saberes de los jubilados que seguramente van a perder y la inflación va a estar disparada. Ahora, siempre presentando un escenario apocalíptico para luego dar la señal de decir, bueno, pero algo hemos mejorado con respecto a lo que se podía venir, pero no hay datos comprobables que hubiera un 15.000% de inflación, por ejemplo. Claro, claro. Está Por lo claro. tanto, creo que es bastante ingenuo, bastante burdo, Ujú. bastante simplista. Al final todo el mundo se tiene que resignar, pero decía, bueno, tuvimos que hacer este gran sacrificio para salvarnos de tal otra cosa. Tal otra cosa no está en el escenario y existen caminos alternativos. De Claro. eso se trata y por eso las comparaciones y las diferencias, ¿no? Perfecto. Federico Storani, ex diputado nacional, dirigente de la Unión Cívica Radical, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias, a disposición. Perfecto. Era entonces el ex diputado nacional, ex ministro del Interior, dirigente de la Unión Cívica Radical, dirigente en la línea interna Corriente de Opinión Nacional, Federico Storani.